Hola, hola mis queridos alumnos del Colegio Los Pensamientos, nos encontramos ya casi en el término de las unidades. Esta es la última unidad que vamos a ver del año, que se llama Datos y Estadística. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces de la estadística. La estadística es la rama de la matemática que proporciona un conjunto de herramientas. ¿Para qué? Para la recolección, tabulación, presentación, el análisis y la interpretación de datos. Vamos a ver datos entonces. Dentro de esto se encuentran dos tipos de variables. La variable cualitativa, que señala algún atributo, algo que no es medible, por ejemplo el color de pelo, y la variable cuantitativa, que puede ser expresado con un valor numérico, por ejemplo la cantidad de alumnas de 15 años. Dentro de las variables cuantitativas existe la discreta, que no admite valores intermedios, sino que tiene solamente valores enteros, como por ejemplo el número de hijos, ya que una persona no puede decir que tiene 3 hijos y medio, solamente dice tengo 3 hijos o tengo 4 hijos, se ocupan números enteros. Y la continua sí admite valores intermedios, como por ejemplo la estatura, la masa, el peso, etcétera, ya que tienen números decimales. Vamos a clasificar entonces estas variables en cualitativas y cuantitativas. Ver a ti a qué te suena el lugar de nacimiento. Piensa en tu lugar de nacimiento. ¿Corresponde a qué? A una variable cualitativa. Después, si miramos el color de ojo que corresponde a una característica, también corresponde a una variable cualitativa. El deporte preferido, sí, corresponde también a una cualitativa. Y veamos el peso, corresponde a una cuantitativa, ya que tiene números y puede ser una variable cuantitativa continua, ya que tiene valores decimales. Y por último, la edad también es una variable cuantitativa. Vamos a hablar entonces de qué es lo que es una población y qué es lo que es una muestra. Una población es un conjunto de elementos que se va a estudiar. Por ejemplo, los alumnos que este año rendirán la PSU, los habitantes de un país, los grupos musicales juveniles, etc. Y la muestra corresponde a un grupo más pequeño, un subconjunto de esta población, que la vamos a usar para estudiarla, ya que no se va a estudiar la población completa, sino que se va a estudiar esta muestra y sus componentes son elegidos al azar, de manera de que podamos generalizar después este estudio. Veamos algunos ejemplos de eso. La población, por ejemplo, establecimientos educacionales de la región metropolitana que participen en el CIMSS en el año 2019. Y voy a elegir una muestra, y la muestra van a ser establecimientos educacionales de la comuna de La Granja que participan en el CIMSS del año 2019. Si te das cuenta, corresponde a un subconjunto de la población. Otra población, estudiantes de los séptimos básicos de Santiago. Y dentro de ellos voy a elegir una muestra que van a ser solamente los alumnos de 13 años de Santiago. O sea, corresponde a un grupo más pequeño de la población. Vamos a ver entonces, para ordenar estos datos, la tabla de frecuencia, que es una tabla de frecuencia. Muestra la distribución de los datos, los vamos a ordenar estos datos, y es una herramienta que se presenta de manera numérica las características de la distribución de un conjunto de datos. Y veamos, aquí tenemos una tabla de frecuencia. Te aparece la muestra, que va a ser la variable en estudio, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ah, no me estás entendiendo. Ya, no importa. Ahora viene un ejemplo y aparece con un problema. Dice, en una ciudad del norte del país, durante el mes de enero, se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius. Y lo que ves tú aquí son solo temperaturas. Y mira, están todas desordenadas. Cuando están estos datos sueltos y están desordenados, se llaman datos a granel. Y estos datos los voy a ordenar en una tabla. ¿Cómo voy a partir? Primero voy a poner la variable, luego voy a poner la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, y te los voy a ir explicando uno por uno. Primero la temperatura, puse los datos ordenados de menor a mayor. El menor dato, o el dato con menor temperatura, es 28 y el más alto son 34. Y vamos a ir contando qué corresponde a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite ese dato. Por lo tanto, veamos cuántas veces se repite la temperatura de 28. 1,
2, 3 y 4. Por lo tanto, tiene una frecuencia de 4. Veamos con 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos entonces de 29. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Frecuencia absoluta 10. 31 grados. 1, 2, 3, 4. 4 datos solamente. 32 grados. 1, 2, 3. 3 datos. 33. 1, 2, 3. También tiene 3 datos. Y 34, solo un dato. Sumo toda esta frecuencia y me da un total de 31. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es donde voy a dividir la frecuencia absoluta por el total. Por lo tanto, voy a dividir 4 dividido en 31 y eso me da 0,12. Voy a dividir 6 dividido en 31 y eso me da 0,19. 10 dividido en 31 y me da 0,32. 4 dividido en 31 me da 0,12. 3 dividido en 31 me da 0,09. 3 de nuevo dividido en 31 me da 0,09. 1 dividido en 31 y me da 0,03. Si yo sumo todos estos datos, que son datos decimales, me va a dar un entero. Ahora, si tú sumas estos datos, efectivamente no te va a dar un 1 entero cerrado. Te va a dar un poquito menos de un entero, ya que solamente yo puse 2 decimales, pero si realmente lo hiciéramos con todos los decimales, debería darnos un entero. Y ahora voy a transformar estos datos en porcentaje. ¿Y cómo lo transformo en porcentaje? Este numerito lo multiplico por 100 y al multiplicarlo por 100 se corre 2 lugares la coma, ahí y ahí. Por lo tanto, 0,12 por 100 me da 12%, 19, 32%, 12%, 9%, 9 y 3%. Si yo sumo todo esto me va a dar 100%. Lo mismo, si tú lo haces y lo quieres calcular en tu casa, no te va a dar exactamente 100%, ya que nos faltaron hartos números decimales para poder transformarlos después en porcentaje, pero siempre vamos a utilizar 2 números después de la coma. ¿Entendiste? Espero que sí lo haya entendido, ¿ya? No es algo difícil, solamente hay que ordenar los datos en la tabla. Nuevamente tengo la tabla aquí. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Para estudiarla, para estudiar los datos. Y aquí te presento 2 preguntas. La primera dice, ¿cuántos días hubo temperatura de 29 grados? Busco entonces donde tengo los 29 grados y veo que mi frecuencia absoluta quiere decir que 6 días del mes correspondieron a 29 grados. Y la letra B dice, ¿qué porcentaje del mes hubo 31 grados? Busco 31 grados y me está preguntando por el porcentaje, por lo tanto llego acá. ¿Cuánto es? El 12% del mes. ¿Se entendió? Espero que sí hayas entendido. Y si todavía te quedan dudas, por favor escríbeme a mi correo pvaldebenito@colegiolospensamientos.com. Si no, vuelve a repetir este video. Nos vemos en una próxima clase y espero que te haya gustado. Chao, chao.